El invierno de 1992 cayó sobre el pequeño pueblo de San Gerardo con una crudeza que nadie recordaba. Las heladas se pegaban a los cristales como una piel muerta y el viento soplaba entre las montañas con un lamento que parecía humano. Las calles quedaban vacías al caer la noche, los perros no ladraban y las luces parpadeaban como si temieran permanecer encendidas demasiado tiempo. Fue ese año, en esas noches de hielo y silencio, cuando ocurrió algo que el pueblo preferiría olvidar. La historia comienza con un forastero. Nadie recordaba de dónde vino exactamente. Algunos decían que del norte, otros que de la capital, buscando escapar de una vida que se le había derrumbado. Llegó con un par de maletas, una chaqueta demasiado delgada para el frío y una mirada cansada. No hablaba mucho, y cuando lo hacía, su voz sonaba como si cargara el peso de muchas noches sin dormir. Se hospedó temporalmente en una posada del centro, pero al cabo de unos días comenzó a preguntar por casas en alquiler. Quería un lugar tranquilo, alejado del ruido. Nadie entendió por qué, de todas las opciones, eligió precisamente la casa del final del Camino Viejo. Aquella casa había permanecido cerrada desde hacía más de una década. Su última dueña, una mujer anciana llamada Doña Clara Valdés, había muerto allí, sola, en circunstancias que el pueblo nunca terminó de aclarar. Algunos aseguraban que la encontraron sentada en una mecedora, con la piel endurecida por el frío y los ojos abiertos como si hubiese visto algo imposible antes de morir. Otros, más supersticiosos, decían que la casa misma la había matado. Sea como fuere, desde entonces nadie quiso volver a cruzar esa puerta. El forastero, sin embargo, no hizo caso de las advertencias. Cuando el dueño de la posada trató de disuadirlo, él solo sonrió con una calma extraña. «El silencio me sienta bien», dijo. Firmó el contrato, y a la mañana siguiente, con el aliento congelado y las manos entumecidas, cruzó el portón oxidado de la vieja propiedad. Nadie en el pueblo lo volvió a ver en los días siguientes. Las semanas que siguieron se cubrieron de rumores. Algunos vecinos juraban ver luces encenderse dentro de la casa a altas horas de la noche. Otros decían escuchar pasos en la nieve, incluso cuando no había huellas. El viento parecía volverse más denso alrededor de esa colina, como si arrastrara murmullos viejos, nombres olvidados, oraciones ahogadas, y aunque nadie se atrevía a acercarse demasiado, todos sentían que algo, o alguien, había despertado allí. Lo que ocurrió en las noches posteriores nunca se registró oficialmente. La policía solo escribió un informe vago, lleno de omisiones, pero el pueblo recuerda, porque hubo un grito, largo, agudo, desesperado, un sonido que atravesó la neblina y congeló la sangre de todos los que lo oyeron. Fue la señal de que el forastero había visto algo imposible dentro de aquella casa. Y lo peor, dicen los más viejos, es que esa noche helada no terminó nunca para él. El forastero llegó a la casa una mañana gris, cuando el sol apenas lograba atravesar la niebla. El aire olía a madera húmeda y hojas podridas. El camino hasta la entrada estaba cubierto por una capa de escarcha que crujía bajo sus botas. A cada paso, el silencio parecía volverse más espeso, como si la casa misma contuviera la respiración, esperando su regreso. La estructura se alzaba al borde del bosque, inclinada hacia un costado, como si el tiempo la estuviera empujando lentamente hacia el suelo. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y telarañas, y el portón principal tenía las marcas profundas de la humedad. Cuando el hombre giró la llave en la cerradura, un gemido metálico rompió el aire, un sonido tan agudo que hizo eco en los árboles. Dentro, la oscuridad lo recibió como una criatura viva. El olor era una mezcla de polvo, encierro y algo más. Algo dulce y rancio, como flores secas mezcladas con carne vieja. Encendió una linterna, y el haz de luz cortó la penumbra, revelando los muebles cubiertos con sábanas amarillentas, las paredes descascaradas y un viejo retrato torcido sobre la chimenea. Una mujer de mirada severa y vestido oscuro lo observaba desde el lienzo. No sabía aún que esa mirada lo acompañaría durante las noches por venir. Dejó las maletas en el suelo y comenzó a recorrer la casa con pasos lentos. Las tablas del suelo crujían bajo su peso, produciendo un sonido rítmico que se confundía con el latido acelerado de su corazón. En el segundo piso encontró 3 habitaciones, una vacía, otra con un armario cerrado con llave
y una tercera donde la ventana estaba rota, dejando pasar el viento helado. Decidió instalarse en la planta baja, cerca de la chimenea, donde al menos el fuego podría mantenerlo con vida durante las noches de invierno. Los primeros días fueron tranquilos. Encendía el fuego, escribía en un cuaderno de tapas negras y salía al pueblo solo para comprar pan y tabaco. Los vecinos lo observaban con curiosidad desde lejos, sin acercarse demasiado. Algunos murmuraban que hablaba solo, otros que se quedaba mirando la casa por fuera antes de entrar, como si esperara una señal para hacerlo. La primera noche en que el viento sopló con fuerza, el forastero despertó sobresaltado. Juró haber escuchado pasos en el piso superior. Subió con la linterna en mano, el corazón golpeándole el pecho, pero no encontró nada. Solo el armario cerrado y una brisa gélida que olía a humedad vieja. Cuando volvió a bajar, el retrato sobre la chimenea estaba torcido de nuevo. Lo enderezó sin darle importancia, aunque sus manos temblaban. Con el paso de los días, comenzó a notar cosas pequeñas, objetos fuera de lugar, el fuego que se apagaba de repente y un murmullo débil que parecía venir del pasillo cuando la casa quedaba en silencio total. «Es el viento», se decía. Pero el viento no susurra nombres, ni repite una voz femenina que parece llamarlo por las noches. Una tarde, mientras revisaba un mueble cubierto de polvo, encontró una carta vieja, amarillenta por el tiempo. Estaba dirigida a doña Clara Valdés. El sobre no tenía remitente. Dentro solo había una hoja con una frase escrita con tinta corrida. «No te dejaré sola, aunque la muerte te reclame». El hombre se quedó inmóvil, leyendo esas palabras una y otra vez, sintiendo un escalofrío que le recorrió la espalda. Afuera, el viento volvió a soplar con fuerza, haciendo vibrar las ventanas. En la chimenea, el fuego parpadeó como si algo invisible hubiera pasado frente a él. A partir de esa noche, el silencio de la casa dejó de ser un refugio. Se volvió una presencia, un peso, un susurro constante que parecía venir desde las paredes mismas. Y el forastero comprendió, aunque no quiso admitirlo, que no estaba tan solo como creía. Las noches empezaron a tensarse como cuerdas viejas. El forastero dormía a ratos, con el abrigo puesto y las botas junto a la chimenea, por si tenía que levantarse de golpe. La casa, a ciertas horas, parecía contraerse. Las vigas crujían con un ritmo que no seguía el del viento ni el del frío, sino otro, más lento, casi respiratorio. Fue en una de esas madrugadas cuando lo oyó por primera vez. Un murmullo apagado, como el rumor de un rezo que alguien intentara pronunciar con la boca llena de tierra. Se sentó en el borde del sillón y contuvo el aire. El crepitar del fuego se volvió tímido, como si la llama también escuchara. El murmullo no venía de afuera, brotaba de dentro de la casa, viajaba por los pasillos, se arrastraba por debajo de las puertas como una corriente de aire helada. No eran palabras claras, apenas sílabas desprendidas que subían y bajaban con una cadencia maternal. Por un instante, el forastero pensó en canciones de cuna. La idea le pareció tan absurda que intentó reír, pero la risa no salió. Las horas siguientes dejó la linterna encendida. Se repetía que era el viento colándose por alguna grieta del tejado, o los tubos viejos que se contraían con el frío. Al amanecer, el murmullo desapareció con la misma naturalidad con la que se apagan los sueños al abrir los ojos. Aún así, el olor a flores secas, esas coronas que se ponen en los velorios, persistió en el aire. Al segundo día, todo empeoró. Los relojes se detuvieron a la misma hora, 2:17, el de pulsera y el de pared, dos máquinas distintas suspendidas en un mismo minuto. La llama de la chimenea, de pronto, se encogía como si un soplo invisible la oprimiera. En el vidrio de la ventana, el vaho del forastero dibujaba su respiración, pero cuando se apartaba, quedaban marcas, líneas que no había trazado, pequeños arcos, líneas y curvas que parecían letras torpes, anémicas, como escritas por dedos rígidos. Al principio no formaban nada, luego, poco a poco, empezaron a organizarse en una palabra: Clara. No necesitó mirar el retrato para saber a quién pertenecía el nombre, pero lo miró igual. La pintura se había manchado con una capa tenue de hollín, y sin embargo, los ojos parecían más nítidos, como si el tiempo los estuviera puliendo desde dentro. El forastero pensó en cubrir el cuadro con una sábana, pero algo, quizá superstición, quizá miedo a empeorar lo que no entendía, lo detuvo.
prefirió encender un cigarrillo, aunque el humo le revolvió el estómago con ese perfume dulzón y rancio que ya empezaba a asociar con la casa. Las noches siguientes, el murmullo regresó, más claro. Ya no era una corriente sin forma, sino una voz que parecía flotar a la altura del suelo, rozando los zócalos, trepando por las escaleras. A veces se desdoblaba en dos, como si repitiera su propio eco a destiempo. Otras se cortaba bruscamente, sustituida por un silencio de tumba, y en ese hueco sin sonido, el forastero sentía que lo miraban desde el otro lado de las paredes. Probó estrategias simples: dormir con la radio encendida en un volumen bajo, como hacen quienes temen a sus propios pensamientos. La radio, vieja y terca, cazaba estática, estaciones lejanas que iban y venían como luciérnagas. A las 2:17, sin falta, el dial se clavaba en una interferencia que, si uno tensaba el oído, parecía arrullar. No palabras exactas, sino la forma del consuelo, la misma cadencia maternal. Y otra vez ese perfume, otra vez Clara, dibujándose en el vaho. En el día, procuraba mantener la mente ocupada. Hacía inventarios inútiles de los cajones, catalogaba objetos sin valor, una cuchara oscura por el óxido, un dedal de metal abollado, un rosario sin crucifijo, y escribía notas en su cuaderno de tapas negras. Descubrió, revisando la planta alta con paciencia de enfermo, una puerta que no había notado con atención. Madera pintada de blanco, ahora amarillenta, con una cerradura antigua y un pomo de bronce apagado. No cedía. La probó de nuevo a distintas horas del día. Nada. Cuando pegaba la oreja, un frío particular le mordía el cartílago. De detrás no venía el murmullo, sino un silencio más denso que el resto, como si esa habitación estuviera llena de agua, barro o recuerdos. El forastero preguntó por la puerta al dueño de la posada, de manera casual, como quien se queja del clima. El hombre fingió no entender. Cambió de tema con torpeza. Habló del precio del pan, del mal estado del camino, del invierno más crudo en años. Antes de despedirse murmuró casi como un lapsus: «No la fuerce». El forastero quiso preguntar ¿por qué?, pero ya no había quien respondiera. El posadero había decidido que la conversación había terminado. Esa noche, la casa respiró más hondo. Los susurros no esperaron a la madrugada. Comenzaron temprano, cuando la luz todavía se colaba parda por las cortinas. Sonaban a promesas o a advertencias. Era difícil saberlo. Mientras afilaba la punta de un lápiz, la madera se le astilló en las manos, como si estuviera húmeda por dentro. El cuaderno quedó abierto sobre la mesa. Cuando volvió de la cocina con una taza de agua, encontró en la página una línea nueva, escrita con la misma tinta que él usaba, pero con una mano distinta: «No te dejaré sola». La frase de la carta, repetida, calcada, como si alguien hubiese estado practicando la caligrafía ajena. El forastero cerró el cuaderno con violencia, y el golpe asustó a los pájaros que anidaban en el alero. Los batidos de alas hicieron vibrar las ventanas. El retrato, lo juraría después, se ladeó una fracción de grado, lo justo para que la mirada de la mujer del vestido oscuro apuntara ya no a la chimenea sino a la escalera. A las 2:17, el murmullo cambió de sitio. Ya no serpenteó por el pasillo ni jugó a esconderse entre los muebles. Subió. Se asentó detrás de la habitación cerrada y desde allí comenzó a hablar. Una voz gastada por el frío, en la que el forastero creyó oír dientes contra dientes. No alcanzó a entender las palabras, pero sí el llamado. No era una invitación blanda, era un reclamo. Un «estoy aquí» dicho con la vehemencia de quien ha esperado demasiado. El forastero apoyó la palma en la madera de la puerta. El frío le subió por el brazo como un veneno. Del otro lado algo raspó, muy despacio, como uñas romas peinando el suelo. Entonces, en el marco, a la altura del ojo, vio una grieta finísima que no estaba antes, y dentro de esa grieta, asomando, un filamento de cabello blanco. Esa noche durmió, si se puede llamar dormir a quedarse quieto con los ojos abiertos, sentado, mirando la escalera. La casa, satisfecha por haber sido escuchada, se mantuvo en su respiración lenta. En el vidrio ya sin vaho, las letras quedaron fijas, opacas, como si hubieran sido grabadas por dentro. Clara. El forastero entendió que los susurros no eran el principio, sino el recordatorio. No estaba siendo llamado para huir, sino para abrir, y supo,
con una certeza que lo partió que la llave, si existía, no iba a dársela nadie vivo. Durante días, el forastero evitó subir las escaleras. Se obligaba a permanecer en la planta baja, ocupado con tareas inútiles, limpiar la chimenea, ordenar los pocos libros que encontró, anotar en su cuaderno cada sonido, cada cambio en el aire, pero la puerta, esa puerta blanca, amarillenta, ajada por los años, seguía en su mente como una herida sin cerrar. Cada noche soñaba con ella. En los sueños, la cerradura respiraba. A veces se veía a sí mismo intentando girar la llave, pero el metal se derretía entre sus dedos. Otras, era la puerta quien lo observaba, el pomo girando solo muy despacio hasta detenerse justo antes de abrirse. Despertaba empapado en sudor, con el corazón galopando y el eco del murmullo repitiendo su nombre. Una mañana, mientras barría el polvo del pasillo superior, escuchó un leve tintineo metálico. Provenía del suelo cerca de la pared. Se agachó y vio algo brillante entre las rendijas de la madera, una pequeña llave oxidada. No recordaba haberla visto antes. La levantó con cuidado y sintió un frío inmediato recorrerle el brazo, como si el metal llevara años enterrado en nieve. No necesitó preguntar a qué puerta pertenecía. Su instinto lo supo de inmediato. La observó largo rato en su mano, y aunque intentó guardarla en el bolsillo, algo dentro de él, una mezcla de curiosidad, miedo y una fuerza ajena, lo empujó a avanzar. Cuando la llave rozó la cerradura, la casa pareció suspender el aliento. Todo quedó inmóvil. El viento, el fuego, incluso los relojes. Giró la llave lentamente, y un clic seco rompió el silencio. No empujó la puerta. Se limitó a observar cómo la madera, por sí sola, se entreabrió unos centímetros. Un olor denso y dulzón escapó de la rendija. Era el mismo perfume que había sentido desde su llegada, solo que más fuerte, más tangible, más humano. Dentro, la penumbra parecía viva. La linterna apenas iluminaba un pequeño tramo del suelo cubierto por una alfombra gris. En el centro, un sillón antiguo tapizado en terciopelo marrón estaba orientado hacia la ventana. A su lado, una mesa con un florero lleno de tallos secos, y sobre la pared del fondo, un gran espejo ennegrecido por el tiempo. El forastero dio un paso dentro. El aire era más frío que en el resto de la casa, como si esa habitación estuviera atrapada en su propio invierno. Avanzó despacio, observando el polvo moverse en espirales frente a la linterna. El espejo reflejaba su silueta, pero algo no cuadraba. La figura del reflejo respiraba más lentamente que él. Intentó encender una vela del florero, pero al acercar la llama, el fuego se apagó sin motivo. Fue entonces cuando oyó el sonido. Un suave mecer de madera contra madera, como una silla que se balancea al ritmo de una respiración. Provenía del rincón más oscuro, justo detrás del espejo. La linterna tembló en su mano. ¿Hay alguien ahí?, preguntó con voz quebrada. El silencio fue la única respuesta, pero en el espejo, la figura ya no imitaba sus movimientos. La silueta se quedó quieta, mientras él retrocedía un paso. Un segundo después, la superficie del cristal se empañó, y sobre el vaho se dibujaron lentamente 3 palabras. ¿Me recuerdas? El corazón del forastero golpeó en su pecho como si quisiera escapar. Cayó la linterna. La luz giró sobre las paredes, y durante un instante vio algo reflejarse en el suelo. Una sombra femenina, inclinada sobre el sillón, con el cabello blanco cayendo en mechones, y un brazo huesudo que se movía apenas, meciéndose en silencio. El hombre salió de la habitación de un salto, cerró la puerta de golpe y giró la llave con torpeza. El sonido del clic pareció despertar a la casa entera. Las vigas crujieron, las ventanas temblaron, y de detrás de la puerta vino un golpe sordo, lento, repetido, como si algo o alguien del otro lado hubiera comenzado a golpear suavemente con los nudillos. Bajó las escaleras tambaleándose, tropezando con su propio miedo. Encendió la chimenea con manos temblorosas y se quedó frente al fuego hasta el amanecer, sin parpadear. En su cuaderno escribió solo una línea. La puerta ya no está cerrada, pero yo sí. A la mañana siguiente, cuando el sol filtró su luz débil por las ventanas, subió una vez más. La puerta seguía cerrada, intacta, pero la llave que había dejado sobre la mesa ya no estaba allí. Y en el espejo, a través de la rendija, juraría haber visto algo moverse.
como un leve balanceo. El retrato sobre la chimenea se convirtió en un punto fijo en la casa, un norte oscuro al que la mirada regresaba, aunque el cuerpo se negara. La mujer del vestido severo, cuello alto, encaje cerrado, broche oval en el centro, lo observaba con la paciencia de quien ha aprendido a esperar sentada. El forastero intentó ignorarla, cubrir el marco con una manta, pero a las pocas horas, la tela amanecía doblada a sus pies, como si alguien la hubiera retirado con cuidado para que ella volviera a mirar. A la luz escasa de la tarde, el óleo revelaba cicatrices, craquelados finos, líneas de sequedad que recordaban la piel que se quiebra bajo el frío. En la esquina inferior, un nombre casi borrado, Clara Valdés, y al lado, una fecha antigua, desdibujada por el hollín de la chimenea. Había también una dedicatoria tan tenue que solo se intuía al inclinar el lienzo. A ti, que no temes a la noche. El forastero apretó los labios. La frase de la carta, la caligrafía rehecha en su cuaderno, el nombre en el vidrio, todo se unía como un hilo de costura tirante. Se acercó con la linterna, buscando defectos. Notó que los ojos no tenían el brillo típico del barniz, sino un mate opaco, casi mineral. Eran marrones en apariencia, pero bajo ciertos ángulos surgían motas grises, puntitos que parecían granos de sal. Golpeó el marco con los nudillos y escuchó detrás un pequeño hueco, un respiradero, quizá una cavidad en la madera vieja. Buscó con la uña una zona suelta y al palpar sintió algo áspero, pelos finísimos, blanquecinos, atrapados entre el lienzo y el marco. Tiró de uno con cuidado y se quebró como si fuera vidrio. Encendió un fósforo y lo acercó al borde inferior del cuadro. El calor obligó al barniz a sudar un brillo resinoso. El aire de inmediato se llenó de un olor conocido, flores secas, vela consumida y un fondo agrio que él ya asociaba con la habitación cerrada. El fósforo se apagó sin viento. Entonces escuchó el primer clic, un sonido diminuto, metálico, detrás del retrato, como el de una cadena pequeña que cede. Apartó el cuadro unos centímetros y a tientas encontró una lengüeta oculta en el marco. Tiró. La madera cedió con un gemido y dejó al descubierto un sobresalto más antiguo que el propio retrato, una caja delgada empotrada, forrada de terciopelo descolorido. Dentro había 4 objetos: un mechón de cabello blanco atado con cinta negra, un camafeo idéntico al del pecho pintado de clara, un papel doblado en 4, manchado por humedad, y una llave tan pequeña que parecía de juguete. El forastero posó la mano encima sin tocar. El frío que subió desde la caja no era el de la estación, sino otro, más íntimo, el frío que precede al desmayo. Trago seco. Tomó el papel. Al abrirlo, la tinta se desgranó como tierra seca, pero aún pudo leer: que nadie me cambie de habitación. No quiero bajar. Si muero, déjenme aquí. Firmaba C.V. con un trazo firme, obstinado. Le temblaron los dedos. El camafeo, pesado para su tamaño, llevaba una minúscula bisagra lateral. La forzó y se abrió. Dentro, una fotografía oval desvaída. La misma mujer del retrato, más joven, sentada junto a una ventana. En el marco interior, grabado en un metal barato, un número repetido como un amuleto: 2:17. El minuto clavado de los relojes. La casa parecía sonreír con esa coincidencia cruel. El forastero volvió al lienzo, esta vez ya sin prudencia. Pegó la linterna a la pintura. Notó algo que ensombreció su estómago. Bajo la capa de óleo de los ojos asomaban filamentos apenas perceptibles, fibras translúcidas que no eran de pincel. Parecían tejido. Parpadeó, negó con la cabeza y volvió a mirar. No era su imaginación. Bajo la pintura, el artista había mezclado el pigmento con algo que le daba una textura orgánica, casi cutánea. Recordó historias viejas, supersticiones de taller, pintores que mezclaban ceniza, cabello, sangre de animal. En ese instante, un golpe hueco sonó en la planta alta, en dirección a la habitación cerrada, como si alguien hubiera hecho rodar una pelota hasta la puerta. «Soy un hombre racional», se dijo, con la voz que usan los adultos para calmar a los niños. Pero su cuerpo ya no obedecía a esa frase. El pulso le corría a golpes por el cuello, la lengua se le pegaba al paladar. Quiso guardar la cajita del marco y ésta se cerró sola, rápida, como si unas manos impacientes quisieran terminar el ritual. El retrato, libre otra vez, recuperó su lugar. Los ojos, ahora,
parecían haber cambiado una fracción. Ya no lo miraban desde la pintura, sino a través de ella, como si Clara estuviera detrás del lienzo, a centímetros, apoyada en la tela, respirando con lentitud. A las 2:17 la casa contuvo el aire. El fuego bajó la cabeza. La estática de la radio se convirtió en un murmullo ordenado y una corriente helada bajó la escalera como un animal que se arrastra. El forastero sintió una presencia detrás de él, tan cerca que el cuero de su abrigo crujió. No se giró. La mirada de Clara en el retrato se desplazó hasta el borde del marco, hacia la esquina donde una sombra esperaba. «No me dejes sola», dijo una voz sin garganta. No fue un sonido, fue una frase dentro del pecho, como una tos invertida. El broche pintado en el retrato brilló. El real, en la caja, pesó más. El forastero comprendió que el cuadro no era un recuerdo, sino un paso, un canal de ida y vuelta. Clara no necesitaba la puerta con llave para entrar a su casa. Tenía un atajo que la traía al calor del fuego, a la altura de los ojos, al sitio exacto donde la mirarían cada día. El hombre guardó el camafeo y la llave minúscula en el bolsillo. Cerró el marco y con manos torpes clavó un clavo adicional, como si reforzar el retrato pudiera frenar a un muerto. Luego apagó la radio, avivó el fuego y se quedó sentado quieto, con la espalda helada y los ojos fijos en Clara. Así lo encontró más tarde el vecino más viejo del pueblo, que había subido con una excusa: traerle pan. El anciano no entró. Se quedó en el umbral mirando el retrato con un respeto que rozaba el miedo. «No debió mover el marco», dijo al fin sin saludar. «Ella se ofende». El forastero se levantó de golpe. «¿Qué sabe usted de ella?» El viejo respiró por la nariz, resignado. Lo suficiente para advertirle que no está solo, y lo justo para contarle lo que nadie quiere recordar. Y así, la casa, satisfecha, dejó que la noche cayera de nuevo, preparando el escenario para la visita que sellaría el destino de todos. Una tarde gris, el forastero recibió la visita de un anciano del pueblo. Traía pan, pero sus ojos cargaban advertencias. Le contó que la casa perteneció a doña Clara Valdés, hallada muerta frente a un espejo, aún meciéndose en su silla. «No debía abrir la puerta», murmuró. «Desde entonces, ¿quién lo hace que la despierta?» El invierno golpeó con furia esa noche. El fuego se extinguió sin razón y el aliento del forastero formó nubes densas en la oscuridad. A las 2:17 la temperatura cayó bruscamente. El aire se volvió pesado, inmóvil. Desde el piso superior llegó el chirrido lento de la mecedora. Luego, 3 golpes secos resonaron en la puerta cerrada y una voz quebrada susurró su nombre. El forastero subió las escaleras guiado por un instinto que no comprendía. La puerta de la habitación estaba abierta. Dentro, el aire era espeso y el olor a descomposición lo hizo vacilar. En la penumbra, la mecedora se movía sola. Entonces la vio. El cuerpo seco de doña Clara, piel gris, ojos hundidos, la boca temblando al intentar hablar. Extendió una mano huesuda hacia él y murmuró: «Prometí no quedarme sola». El grito del forastero despertó al pueblo. Lo hallaron corriendo por la nieve, con el rostro pálido y las manos ensangrentadas, balbuceando sobre una mujer podrida que hablaba desde el más allá. Nadie le creyó. Dijeron que había perdido la razón, víctima del aislamiento y el frío. La policía no encontró nada en la casa, solo una mecedora vacía moviéndose lentamente. A las 2:17. Años después, al restaurar la vieja casa, los obreros hallaron un esqueleto bajo el suelo de la habitación cerrada. Entre los huesos, un broche y un camafeo con la inscripción Clara Valdés. Todo coincidía con el relato del forastero. El pueblo guardó silencio, temeroso de admitir la verdad. Esa noche, el viento volvió a soplar desde la colina, y, por un instante, alguien juró oír una mecedora crujir.